Bueno, ¿de qué nos quejamos si es que la justicia no toca a los más poderosos y así nunca se va a acabar la corrupción? Vicky, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y un honor estar en su programa, Vicky. La pregunta que usted hace, justicia, entonces yo veo como cuatro cosas. Yo creo que a este país le hace falta mucha transparencia electoral y uno de los grandes temas que falta por resolver es todo el asunto de Odebrecht y de la financiación de campañas. No hay que olvidar es que esta multinacional se dedicó en Latinoamérica es a financiar campañas presidenciales, no a financiar campañas de senadores y alcaldes. Y aquí estamos en los niveles de impunidad de México, donde no ha pasado nada, y de Venezuela, más o menos. De hecho, en Brasil sí ha pasado algunas cosas, pero eso es un tema. Y mientras nosotros no revisemos el sistema electoral, difícilmente vamos a avanzar en esta democracia. Lo segundo, el tema de líderes sociales. Ayer mataron un nuevo líder social, el señor Oramas, y los niveles de impunidad son sencillamente increíbles. La fiscalía dice que hay una cosa que ellos llaman esclarecimiento. Esa palabra no existe, es muy relativa en el derecho penal. Lo cierto es que es muy bajo el nivel de sentencias que en este momento tenemos. Es que la Fiscalía General de la Nación, Vicky, se ha convertido en un trampolín político para los funcionarios. Entonces, al fiscal lo que le interesa no es hacer investigaciones exhaustivas, que malditas sean las investigaciones exhaustivas, lo que le interesa al fiscal hoy es hacer escándalo público, hacer shows mediáticos, y por eso al año se le salen por la puerta de atrás caso Ambuila, caso Salud Coop, Palacino, etcétera, 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 porque no se hacen investigaciones precisas. La Fiscalía lo que ha montado es un aparato para perseguir gente inocente y de alguna manera tapar la criminalidad de aquellos poderosos que han tenido históricamente una ascendencia sobre la institución. Entonces, este es un problema estructural, y este es un problema estructural que no se arregla como establecen el representante Rodríguez y seguramente el senador Ferro y todas aquellas personas, de aumentando las penas, porque eso se llama populismo punitivo, es utilizar el derecho penal para conseguir réditos electorales. Pues es muy preocupante que cuando uno trata de hacer las cosas, trata de avanzar en las investigaciones, se encuentre con algunas leguleyadas, algunas herramientas que utilizan en el derecho precisamente para evitar estas investigaciones. Como tú bien lo dijiste, lo vivimos en la Comisión de Acusaciones, arrancamos una investigación para todo este tema de Odebrecht, en donde está totalmente vinculado el expresidente Santos, en donde se le abrió la investigación precisamente porque habían los elementos de juicio para abrir esa investigación. Y en lugar de defenderse con base en las pruebas que se habían decretado, se optó fue por recusarme y apartarme del proceso, de manera que pudieran llegar otros investigadores que garantizaran de alguna manera que el proceso durmiera el sueño de los justos, como ha venido ocurriendo después de que a mí me apartaron de esa investigación, Vicky. Yo creo que aquí nosotros lo que tenemos que tener es determinación para que la justicia no sea solamente para los de Ruana. Uno. Dos, yo creo que también la justicia tiene que pasar por el tema de eliminarse el show y realmente convertirse en una guerra de argumentos jurídicos y probatorios. Esto no es con lo que a mí me parece, no, es con lo que asegura la prueba. Y ahorita alguien decía que el tema era de la fiscalía. Por supuesto que hay que hacer toda una reestructuración a todo el sistema de justicia. Eso es lo que yo he venido planteando. Los momentos políticos han sido muy difíciles porque, por supuesto, hay muchos interesados en que quieren que eso se quede quietico, que el status quo funcione para que guarden su impunidad. ¿Qué es el problema? Aquí nos podemos echarle agua a uno y a otro. ¿Cuál es el lío? El problema que tenemos es que el Estado colombiano está diseñado para funcionar de forma mafiosa. Le voy a dar dos ejemplos. Los alcaldes que ganan, que logran tener la coalición de gobierno, son a su vez los que eligen contralores departamentales y personeros. Entonces esa gente nunca investiga. Es el tema con los mercados que tenemos ahorita de la alimentación. Entonces uno elige al amigo para que lo supervise a uno. En el caso de la fiscalía, siempre el presidente se termina votando a favor del amigo del presidente. Entonces, mientras nosotros no rompamos eso, las discusiones van a ser, bueno, a este lo judicializan más que al otro, pero nunca vamos a saber. Miren una cosa, Vicky, el tema Odebrecht y la forma como se hundió para ambas campañas presidenciales, no una, para ambas, en el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque es que los magistrados del CNE generalmente son políticos que se quemaron
que sus amigos del Congreso los eligen y allá queda, como dice el representante de Eduardo Arias, durmiendo el sueño de los justos. Entonces, mientras nosotros no resolvamos eso, va a ser muy difícil que hagamos acá. Y esto no es solo un tema de reforma a la justicia por reformar altas cortes, etcétera. El tema también lo tenemos abajo, y el tema lo tenemos en los organismos de control, y es ahí donde tenemos que actuar. Lo demás, eso es echarle la culpa a uno al otro, pero aquí esto, la comisión de acusación, por ejemplo, nunca ha funcionado. Por supuesto que hay que hacer una reestructuración en todo, y nosotros la hemos venido planteando desde hace 4 años. Le empiezo por algo que usted de pronto quizás no sabe y que los colombianos deberían saber. ¿Por qué se suicidan tantos fiscales y tantos jueces? ¿Por qué los funcionarios de la justicia les toca a los de más bajo rango andar trabajando de domingo a domingo sin que les paguen una hora extra, mientras que los grandes magistrados que ganan 23, 36, 32 millones de pesos hoy andan demandando un decreto en medio de la pandemia para que no le rebajen su sueldo? Por Dios, es que desde ahí nosotros tenemos que reformar la justicia para que haya por lo menos una conciencia social por parte de esos altos funcionarios. Aumentar las penas no lastima el delito. Recordemos, lo que debemos hacer es darle certeza a la ciudadanía sobre los castigos, el del raponero, el del homicida. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no estar aumentando penas, estableciendo que la cadena perpetua es la solución para todos los delitos. Eso se llama populismo punitivo. Eso no genera nada, fractura además la constitucionalidad porque de alguna manera lastima la finalidad de la pena, que dentro de eso se encuentra la resocialización, y no hacemos absolutamente nada. Entonces, necesitamos llegar al punto medio. Perdón, representante, con esto termino. Perdón, Vicky. Necesitamos sensatez en la política criminal. Aquí hay un tema que, como tenemos un sesgo ideológico, no, pero ahí no se trata de sesgos. Completos. Ahí no se trata de sesgos. Aquí lo que hay simplemente es que yo lo que siento es que estamos todos de acuerdo en que ninguno quiere que haya impunidad. ¿Qué es lo que necesitamos para que no haya impunidad? Hay unas soluciones estructurales que son vía normativa. Hay unos temas que generan algún tipo de zozobra en lo que tiene que ver con los nombramientos de algunas personas que son las encargadas de impartir justicia. Más allá de eso, que eso nos llevaría a unas reformas constitucionales y legales, más allá de eso también hay unas situaciones actuales que deben ser revisadas, y es que unos procesos no se deben engavetar por quienes tienen a cargo esos procesos, en la Comisión de Acusaciones, en la Corte Suprema, en la Fiscalía, en todos los entes encargados de impartir justicia. Aquí es necesario que tanto a las personas que son aquellas que entre comillas se denominan que tienen poder, como aquellas de aquellas que cometen otro tipo de delitos, frente a todas, el victimario tenga la tranquilidad de que no haya impunidad en Colombia. Y en eso estamos de acuerdo todos, Miguel. También es cierto que aquí los procesos se debería nombrar el fiscal, en impunidad. Que hay que hablar de la ética de los abogados, porque a veces eso es un contubernio. Por ejemplo, mire, Vicky dice que no hablemos, pero hay muchos abogados que le dicen a mucha gente inocente, acójase a cargos, y los meten allá simplemente porque o muchos fiscales que ofrecen una serie que dilatan los procesos, dilatan. De tal manera que yo creo que aquí tenemos que hablar es de la justicia en general y cómo nosotros nos comprometemos como sociedad a cambiarla, a transformarla, para que la justicia no sea solamente para los de Vicky, yo leyendo su columna ayer y lo que se ha dicho acá, quedan 2 grandes mensajes. Lo primero es lo fácil que es meterle la mano a las instituciones del Estado para parar, modificar, engavetar investigaciones. Lo que usted cuenta en la columna y cómo eso quedó ahí, o por ejemplo, no sabemos quién ordenó las 130 carpetas en el ejército, las fuerzas militares dicen que no sabían de una supuesta base de mercenarios en La Guajira para una operación cantinflesca en Venezuela. Es decir, las autoridades no están controlando las instituciones.